Vaya rapidito al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versos 6 en adelante. Gloria a Dios. Gloria al que vive, aleluya. Primera Juan, capítulo 5, versos 6 en adelante. Gloria al Rey. Versos 6 en adelante, Primera de Juan. Leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Padre, gracias por tu palabra, que son vida, Dios mío. Vivifícanos a través de ella. Guíanos en tu justicia, guíanos a toda verdad, Espíritu Santo. Tú eres que da testimonio, Espíritu de Dios, a todo aquel que cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para salvación y vida eterna y preservación del alma. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Abre el entendimiento de aquellos que van a escuchar en esta noche esta preciosa y hermosa palabra, que son fieles y verdaderas, y toda gloria será para el Padre. Aleluya. Gracias, Jesús. El testimonio del Espíritu Santo. Dice que tres son los que dan testimonio en el cielo y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Padre dio testimonio por medio del Espíritu Santo de que aquel al que Él envió a la tierra, al cual llamamos como Mesías, Él dio testimonio por medio de su Espíritu Santo de que Él era el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo testifica? De diferentes maneras y de muchas formas, porque Dios es grande, Dios es todopoderoso, y Él dice que de una y otra manera Él le habla al hombre, y el hombre ni aún así entiende a Dios cuando Dios le habla. Gloria a Dios. Pero de muchas maneras y de diferentes formas Dios le manifestó a la humanidad y testificó por medio del Espíritu de que Él iba a enviarle un Salvador, un libertador, que iba a reinar eternamente y para siempre, el cual iba a redimir a Israel de todo mal, de todo lo que había venido sufriendo desde que Jehová lo sacó de Egipto por causa de la rebelión y del pecado. Porque el pecado dio a luz la muerte. Y cuando estamos en pecado estamos muertos, y la muerte en el pecado nos separa del Padre. Entonces el Padre, esta fue la promesa de enviar al Hijo y de dar testimonio y testificar, no solamente por el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo usó muchos instrumentos también para demostrar, para dejar evidencia de que Él era el Hijo de Dios, de que por medio de Él íbamos a alcanzar la salvación y la vida eterna, que Él era el único camino, el único mediador que había enviado el Padre para que pudiésemos entrar al reino de los cielos y alcanzar la salvación. Porque
Dice que por cuanto todos pecamos allá en Adán, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo estábamos condenados a la perdición, pero el Padre, por su misericordia, y el Hijo, movido a misericordia, que fue el que dijo: yo iré, envíame a mí. Él se preparó cuerpo y vino y descendió entre los hombres por amor a la creación que el Padre creó. Porque el Padre, en una ira, enojado con el hombre por causa de la desobediencia y el pecado, determinó que se arrepintió de haber creado al hombre. Ya usted sabe lo que significa cuando Jehová se ira de esa manera, ¿verdad que sí? Cortar definitivamente, borrar Rael de la faz de la tierra. Por eso fue que Moisés se paró delante de Jehová en aquel día, cuando él dijo esa misma palabra: me arrepiento de haber hecho al hombre. Ven tú, sal tú, Moisés, de en medio de este pueblo perverso y desobediente, que yo haré de ti una nación. Él dijo: pero Señor, líbrate, Señor, tú mismo, porque ¿quién va a poder librar? Él es Dios, por encima de él no hay nadie. Líbrate, Señor, de que tú hagas tal cosa. ¿Cómo tú vas a destruir a tu pueblo, al que tú prometiste que tú ibas a bendecirlo, que tú ibas a prosperar, que lo ibas a multiplicar, que lo ibas a introducir en la tierra con mano fuerte, con mano poderosa, después de tú haber dado tu palabra delante de todas las naciones de la tierra? Ay, Señor, no haga tal cosa. Y ahí se apaciguó la ira de Dios. Entonces el Espíritu de Dios da testimonio de muchas formas de que Cristo es el Hijo de Dios, y de que por su amor y su misericordia tú y yo estamos aquí, porque tú y yo no merecemos estar aquí. Es por su gracia y por su misericordia. Y muchas veces nosotros se nos olvida esa oportunidad que Dios nos dio y queremos abusar de esa gracia que Dios nos entregó. Queremos tratar de burlarnos de Dios, y a Dios no lo burla nadie. Tú te burlas de ti mismo, porque Él no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso segará. Actuamos y actuamos y actuamos hasta un día que Jehová diga: basta ya, y se pare del trono y nos salga al encuentro. Entonces ahí vamos a tener problemas. Es mejor mantenernos obedientes y sumisos bajo la mano del poderoso. Y por más que Satanás nos punche y nos tiente para hacernos caer, para hacernos salir de comunión y de control, mastiquémonos la lengua, aprendamos a callar y a esperar en Dios, porque el diablo toma ventaja cuando nos encuentra un punto débil. Si Satanás me punchó y me encontró que cacareando, sea con los hijos, sea con el marido, sea con quien sea, él encontró que es un punto débil que yo tengo, por ahí me va a matar. Me va a punchar y me va a punchar y me va a punchar hasta que va a lograr el objetivo que él se propuso: detenerme, tenerme a todos sentados en una silla, porque él se place en eso, él se ríe, él se alegra. Usted escuchó lo que se habló el domingo aquí, ¿verdad? Él no te destruye solamente descarriándote, llevándote al mundo. Él te destruye sentándote ahí también, tú estando listo, preparado para estar hablando la palabra de Dios, para ejercer lo que Dios entregó en tu mano. Y tú le das rienda suelta, le das ventaja a Él, para que Él haga lo que quiere en tu vida, donde Dios te ha dicho a ti todo lo contrario, donde esa no es la voluntad del Padre, que tú estés sentado, sembrado de malcriado con tu rebeldía y tu malcriadeza. Esa no es la voluntad del Padre. La palabra dice claro: retén lo que tienes para que otro no venga y tome tu corona. Aquí no podemos estar jugando en el poquito tiempo que nos queda, a jugar que hoy sí, mañana no. Ahora estoy caliente, ahorita estoy frío. Ahora estoy tibio, mañana me caliento. Mire, o se afirma o se afirma, porque Dios no está jugando, ni el diablo tampoco. Usted puede jugarse con el diablo, porque de él lo libra Dios, como dice el hermano allá atrás. Pero de Jehová, ¿quién nos va a librar? Cuando nosotros lo provocamos a él a ira. Cuando provocamos la ira de Dios, ¿quién nos va a librar de la mano de Dios? ¿Quién? Entonces, seguimos con el tema. No nos hemos salido, gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Te adoramos, Rey de Gloria, aleluya. Hay poder en tu sangre, Jesús. Entonces, estamos hablando del testimonio del Espíritu Santo, gloria a Dios.
Hay poder en la sangre de Jesús. Aleluya. El abanico me travió la hoja, pero yo sé que fue en Primera de Juan. Gloria a Dios. Primera de Juan 5, verso 6. Gloria al que vive. Aleluya. Ahí le voy a estar repartiendo unos cuantos versos bíblicos. Los voy a ir desglosando como el Padre me vaya hablando. Gloria a Dios. Porque Dios es el que pone el hacer como Él quiere. Gloria a Jesús. Gloria al que vive. Aleluya. Hay poder en tu sangre, Jesús. Vaya un hermano buscándome a Mateo, capítulo 9, verso 18. Mateo capítulo 9, verso 18. Gloria a Dios. El testimonio del Espíritu Santo. Léalo en voz alta, que se comprenda. Gloria a Dios. Ahí vemos al Espíritu de Dios dando testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Ahí dice que cuando sucedió eso, que ella la acaba de leer, vino una mujer arrastrándose que sufría de un flujo de sangre de hacía muchos años. Hacía 12 años padecía de ese flujo de sangre. Y dice que ella en su espíritu sintió que si tan solo ella se acercaba y tocaba el borde del manto del Maestro, ella iba a ser sanada. Y el Espíritu Santo dio testimonio allí. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Jesús se paró y dio la vuelta con autoridad y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y volvió y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y le dicen los discípulos: pero Maestro, la multitud es la que te aprieta y tú preguntas ¿quién te tocó? Sí, porque poder y virtud ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? El Espíritu Santo le dio testimonio al mismo Jesús de que alguien tocó el borde de su manto y por la fe que tenía provocó un milagro sin el Maestro ponerle la mano. Pero Jesús todo lo sabía, porque el Espíritu todo se lo daba a testificar a él, todo se lo anunciaba. Él todo lo sabía antes de que aconteciera, pero era necesario. ¿Sabe por qué? ¿Cómo dice el tema? El testimonio del Espíritu Santo. Si Jesús no declara lo que el Espíritu iba a manifestar allí para darlo de testimonio, ellos no hubiesen creído que Dios sanó a esa mujer. Y hoy esa mujer no se estuviera hablando de ella aquí, sino que hubiese estado enterrada, porque era inmunda y no podía andar entre la gente así. Gloria a Dios. Entonces allí Jesús, por medio del Espíritu, dio testimonio de su misericordia, de que todo aquel que cree en el Hijo de Dios, como leímos en Primera Juan, tiene la vida. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios, porque ella creyó en Jesús, ella creía en su corazón que si lo tocaba, ella iba a ser sanada. Y para usted creer esto que esta mujer creyó, tiene que tener fe de que esa persona tiene en él algo superior a lo que usted está acostumbrado a ver en la tierra, que no es una persona común y corriente. Tiene que entender que es el enviado de Dios. Gloria a Jesús. ¿Alguien más? Juan 19:34. Gloria a Jesús. Juan 19:34. Léalo, pastor. Le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y como dice el verso que leímos en 1 Juan 5, verso 6. 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Entonces, cuando Cristo estaba allí, ya Él había muerto, ya había entregado el Espíritu al Padre. Ya cuando el soldado hizo esta acción, era porque se acercaba el día de la Pascua y no era lícito dejarlo colgado en la cruz
a los dos ladrones que murieron allí, que fueron crucificados juntamente con el maestro, dice que le quebraron las piernas. Pero a Cristo, como el soldado observó que ya estaba muerto, no le quebró ni un hueso. Pero eso se tenía que cumplir porque estaba escrito en la palabra también, en los profetas, de que no quebrarían huesos suyos. Gloria a Dios. Y dice la palabra que cuando él introduce esa lanza por su costado, al instante salió sangre y agua. Entonces el Espíritu Santo ahí está dando testimonio de que verdaderamente él era el Hijo de Dios. Y ahí se le abrieron los ojos y el entendimiento inmediatamente a ese soldado romano que estaba allí, que era uno de los burladores, de los escarnecedores, que burlaban al maestro en su angustia, en su agonía, en su aflicción, donde él estaba poniendo su vida para darle vida a él. Pero ellos no entendían porque tenían un velo. Cuando ese velo se rompió, se rasgó, que él entregó el Espíritu, dice que hubo densa tiniebla y hubo un gran terremoto, de tal manera que todo se estremeció y las rocas se partían. Ya usted sabe, se abrió la tierra. Entonces ahí comenzó a temblar ese hombre y dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahí el Espíritu Santo dio testimonio nuevamente de que él era el Hijo de Dios. Esa agua que salió de su costado y esa sangre fueron las que limpió el mundo. El agua fue la que lavó y la sangre fue la que limpió, la que redimió, la que pagó el precio de tu salvación, porque tú no tenías salvación. Tú eras digno de muerte, yo era digna de muerte, pero él vino por su amor y su misericordia. Y cuando aconteció este acontecimiento en la cruz, ahí fue comprada tu vida a cambio de su vida. Gloria a Dios. Tu sangre por su sangre, tu lavamiento por el agua que él derramó de su costado. Gloria a Dios. Pero también, si nos vamos al Evangelio de Juan, donde el mismo Juan hablando dice que él da testimonio de las cosas que vio y oyó, y su testimonio es verdadero, porque el Espíritu Santo le dio testimonio a Juan de que él era el Hijo de Dios, de que él era el Verbo, de que él era el que Dios había enviado. Gloria a Dios. Y dice también en Juan que cuando él estaba bautizando en el Jordán, Dios le había dado un mandato. Dijo: aquel al que tú veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, yo doy testimonio de que ese es mi Hijo amado. Ese es mi Hijo amado. Y dice que cuando Cristo desciende y se acerca donde Juan está bautizando, él estaba hablándole a la multitud, predicando, y decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ahí estaba testificando lo que el Padre había puesto en su boca, esa palabra reservada por el Espíritu Santo para ese momento. Gloria a Dios. Y dice que cuando va el Señor y llega donde él está para que él lo bautice, ahí mismo estaba él diciendo: yo los bautizo en agua, pero ciertamente viene uno detrás de mí, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias de sus pies, porque ciertamente él es el que lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ahí el Espíritu dio testimonio, y ahí el Señor descendió donde él, y ahí contendió Juan también, porque Juan quería ser bautizado por el maestro, no que él bautizara al maestro, pero así convenía que se cumpliese la palabra, la escritura, como estaba escrito de él, de que él tenía que bautizarlo a él, porque por eso fue que cuando el ángel visitó a María, visitó también a Elizabeth. A Elizabeth creo que la visitó primero, si no me equivoco, porque Juan nació primero. No se llevaban mucho, pero Juan nació primero, porque él era la voz que iba a clamar en el desierto, el que iba a preparar el camino a aquel que iba a descender para traer salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Entonces Juan ahí se turbó un poquito, pero no fue que él se equivocó, sino que usted sabe el privilegio que es que usted sea bautizado por aquel que usted da testimonio de que él es el Hijo de Dios. Pero lamentablemente tenía que acontecer así como estaba escrito, que él
bautizar a Jesús. Y dice que luego que él lo bautiza, viene el Espíritu Santo y desciende, y los cielos fueron abiertos, y ahí él escuchó una voz del cielo que le habló y le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí entonces Juan entendió. Gloria a Jesús. Y ahí mismo entonces dice que luego que Cristo salió de ahí, fue llevado por el Espíritu. No fue el diablo que lo llevó. El diablo no tiene potestad sobre Dios. No tiene potestad sobre Jesús, ni sobre usted tampoco. Gloria a Jesús. Cuando el diablo viene a tentarlo a usted, lo tienta porque usted, de su propio pecado, de su propia concupiscencia, abre puerta para que él venga a tentar. Y Dios le dé el permiso, porque Dios es justo. Pero también él no le pone a usted prueba porque sí. Dice que todos tenemos que ser probados. ¿Para qué? Para testimonio. Porque usted y yo estamos aquí por el testimonio de los apóstoles, que ellos predicaron por el Espíritu Santo, testificando las cosas que vieron y oyeron. Y no solamente que vieron y oyeron, sino que estaban con él, gloria a Dios. Caminaron con él, se sentaron con él, comieron con él, dormían con él. Entonces, ¿qué otro testimonio más verdadero que ese? Gloria al que vive. Y dice la palabra también que luego que Jesús fue llevado por el Espíritu para ser probado por Satanás en el desierto, para que el enemigo le tentara. No fue Dios que lo tentó. Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. La prueba venía de parte de Dios para que se cumpliese la Escritura. Pero el tentador tenía que ir a tentarlo, porque ahí era donde él tenía que vencer primero. No fue solamente en la cruz. Cristo venció primero en el desierto. En el desierto, no te quejes cuando Jehová te empuje y te meta para el desierto. Porque cuando Jehová te mete en el desierto, es para él dar testimonio de que verdaderamente tú eres un hijo de Dios. El desierto es lo que te va a provocar a ti, a que tú despiertes el espíritu superior que hay de parte de Dios dormido dentro de ti. Porque hay muchas personas, hay mucha gente, hay muchos hermanos, incluyéndome a mí, no me excluyo, que Dios deposita una palabra poderosa sobre su vida y le dice: mira mi siervo, así, 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 así. Y el hermano se sienta: ay, Dios me dijo así, así. Pero Dios te dijo así, así. No fue para que tú te sientes, no fue para que te acomodes y eches sueño a dormir como el perezoso. Es para que tú abres el entendimiento y provoque tu espíritu a provocar el espíritu de Dios, y doblegue tu carne, doblegue tu enemiga a buscar eso que Dios te prometió. Porque no va a llegar solo. No va a llegar solo. Tú tienes que levantarte. Dios te da la palabra, te da la promesa, pero tienes que levantarte en el Espíritu y caminar bajo el Espíritu, bajo la obediencia del Señor, y procurar arrebatar lo que Dios ya te dio. Porque inmediatamente salió de la presencia de Dios por boca de su siervo para darte la palabra, ya Dios te la entregó. Depende de ti el recibirla. Depende de ti el que se alargue el plazo, el tiempo establecido en la presencia de Dios para tú recibir lo que Dios dijo. Gloria a Jesús. También dice la palabra, gloria a Dios, cuando nos vamos a la mujer samaritana, eso está en Juan también, si no me equivoco. Dice que ella estaba allí en aquel pozo sacando agua, y dice que Jesús iba de camino y se detuvo en Samaria. Algo que no era usual ni era lícito, porque en el tiempo en que aconteció que Jesús se detuvo allí, era una abominación para los judíos convivir o juntarse con samaritanos, porque los samaritanos eran abominables a los judíos, porque ellos no eran pueblo de Dios, eran gentiles, eran gentiles. Gloria a Jesús. Y dice que Jesús, pasando por allí, se detuvo. Y dice que cansado del camino se sentó junto al estanque. Y cuando llega aquella mujer a sacar el agua en el cántaro, él le dice: dame de beber. Y ella se pone a mirarlo y le dice: pero ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí, dame de beber? Yo, que soy mujer samaritana.
Yo, que soy una mujer inmunda, porque era una ramera, para no decir otra palabra ofensiva, pero así es como se le decía, ramera. Era una ramera, una mujer inmunda, peor todavía. Gloria a Dios. Y dice, dame de beber. Y dice, si tú supieras el don de Dios y quién es aquel que te dice, dame de beber, ciertamente tú me pedirías y yo te daría agua viva. Ahí vemos el Espíritu Santo dando testimonio. Ahí Jesús usó el instrumento del agua para él glorificar a Dios por medio del Espíritu Santo. Al nombre de Cristo. Y dice que esta mujer sintió curiosidad, porque ella le dice, pero Señor, el pozo está hondo, ¿cómo tú vas a sacar agua y me vas a dar de beber a mí? Si conocieras el don de Dios. Y ahí él comienza a predicarle a esta mujer. Ahí él comienza a hablarle, de manera que por el Espíritu a esta mujer se le abrió el entendimiento, porque ella no entendía lo que se le estaba hablando, hasta que Jesús no comenzó a entablar la conversación más profunda por el Espíritu con ella. Ahí entonces después fue que ella entendió que estaba hablando con el Mesías. Y salió corriendo al pueblo, al lugar. Y esa mujer comenzó allí a testificar de lo que Dios le había hablado por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, que fue el que declaró allí todo lo que ella estaba haciendo, lo que nadie conocía. Por esto ella creyó, por la evidencia que el Espíritu Santo testificó ahí, delante de ella. Y ella salió a testificar delante de la multitud: vengan, que he conocido a un hombre que yo creo que es el Mesías enviado, el que están esperando los judíos, porque este hombre me ha declarado cosas que nadie las sabía. Yo creo que él es el Mesías. Y dice que todos fueron allí donde Jesús estaba, porque el Espíritu Santo da testimonio para que todo aquel que de salvación se le abra el entendimiento y se acerque a Jesús para que sea salvo. Gloria a Dios. Dice que estando allí el Señor se quedó varios días con ellos predicando, y muchos de ellos se convirtieron al Señor y creyeron a la palabra. Entonces, si tú que estás aquí y yo que estoy aquí, no éramos dignos de estar aquí, pero por la gracia y la misericordia el Señor nos trajo porque a Él le plació. No dudes de lo que Dios te ha dicho. No tengas en poco todo lo que Dios tiene para darte, porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para que Él se arrepienta. Dice la palabra, lo que Él dijo, Él lo hará. Y cuando Él dice algo por su boca, sus palabras que salieron de su boca, de su presencia, nos retornarán a Él vacía. El Espíritu Santo tiene que ir donde Él la envió y dar testimonio allí, y dar fruto digno allí, y regresar a la presencia del Padre con el fruto para lo cual Él envió esa palabra. Gloria a Jesús. Continuamos, gloria a Dios. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 5. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 5. Lean. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gloria a Dios. Porque ciertamente Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo no dentro de muchos días. Esa fue la promesa que se le dio a los discípulos y a todos aquellos que habían seguido y habían creído el nombre de Jesús. Dice que estando ellos en el libro de los Hechos, reunidos en el aposento alto, esperando la promesa que el Jesús le había dicho: no salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo, hasta que reciban el Consolador. Dice que Cristo, luego de que Él murió y resucitó al tercer día, dice que Él duró 40 días predicando su palabra, confirmando la palabra que Él había hablado, que había testificado por el Espíritu Santo por medio de su Padre, confirmando
para que creyesen con mayor firmeza y con mayor seguridad que Él era el Hijo de Dios. Y dice que se le aparecía a sus discípulos y les predicaba y les confirmaba por medio de la palabra todo lo que Él le había dicho anteriormente. De modo que sus ojos espirituales y sus oídos espirituales se le abrieron. Gloria a Dios. Dice la palabra que luego de que Él resucitó, ellos estaban reunidos en el aposento alto, estaban todos unánimes como a la hora tercera de la oración. Unánime significa un mismo sentir, todos al mismo tiempo, pidiendo lo mismo, orando por lo mismo, buscando lo mismo. Gloria a Dios. No habían dos pensamientos, no habían dos objetivos, uno. Y dice que estando allí, ya a la hora tercera de la tarde, dice que Él se les apareció. En uno de los evangelios dice que Él se les apareció. Y dice que soplando sobre ellos, les sopló el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos dice también que estando unánime en oración, se escuchó un estruendo de tal manera que el lugar se estremeció y tembló, y sopló como un viento recio, y le fueron repartidas lenguas como de fuego, conforme a como el Espíritu les daba a cada uno de que hablase. Ahí el Señor confirmó por el Espíritu Santo lo que Él le había prometido, la promesa de la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que por medio de esa llenura ellos salieran a predicar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Y le dijo también: así como el Padre me envió, yo los envío también. Ir y hacer discípulos y predicar este Evangelio a toda criatura. Al que ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, pero a todos aquellos que ustedes se los remitieran, se los retengan, les serán retenidos. Entonces no fue cualquier cosa lo que Dios te entregó, lo que Dios me entregó a mí. No te juegues, no nos juguemos con lo que Dios nos ha entregado. Porque mientras nosotros estamos jugando al gato y al ratón, hay una vasija reservada de turno que está allá afuera, cautiva, llorando, gimiendo, porque quiere ser libre. Y el Señor, mirando que tú estás despreciando los talentos que Él te entregó en la mano, y te está burlando de ti mismo, no de Dios, porque Él no puede ser burlado. Y está sentado, acomodado, tranquilo, y no procura avanzar ni para adelante ni para atrás. Está estático ahí sentado. Esa no es la voluntad de Dios para contigo ni conmigo. El Señor te dio talento, te dio dones. Tienes que procurar descubrir cuáles son y procurar llenarte del Espíritu Santo, que es la promesa, y poner a trabajar, a funcionar ese talento que Dios te dio. Porque pronto Él vendrá y te pedirá cuenta por lo que Él te entregó. Y si tú lo sembraste, lo enterraste, Él no te mandó a enterrarlo, Él te mandó a ponerlo a producir. Entonces vas a tener que darle cuenta. Y aquel que está allá afuera, el Señor entonces, mirándote a ti, la rebeldía y la rebelión, va a buscar uno entre miles que ame a Dios, que anhele lo que tú estás despreciando, como hizo Jacob y Esaú. Que mientras el padre le iba a dar la bendición a Esaú, pero ya eso había sido destinado en la presencia de Dios, porque Dios sabe todas las cosas de antemano. Antes de que usted haga algo, ya hace tiempo que Dios cogió adelante. Por eso es que no puede ser burlado, dice la palabra. Dice que Jacob había uno que era cazador y otro era pastor. Entonces Jacob tenía una sabiduría de parte de Dios. Esaú dice que trajo unos guisados, y Jacob con hambre fue con la sabiduría que Dios le había dado, porque fue Dios, el diablo no da sabiduría, el Señor los reprenda. Dice que va donde su hermano y usa la sabiduría y comienza a negociar con su hermano. Y lo primero que le dice es: yo te doy de mi comida si tú negocias y conviene conmigo en darme tu primogenitura. Y él dijo que sí.
porque él no pensó lo que significaba lo que él estaba diciendo con ese sí. Así somos tú y yo muchas veces. Lo que va para allá hace así para acá. Muchas veces menospreciamos lo que Dios nos ha entregado en la mano y con un simple fui le decimos a Dios: recoge la maleta y sal de mi vida que no te quiero. Y el diablo muerto a la risa esperándonos la bajar. Esaú hizo lo mismo por un chin de comida. Por un chin de comida le dijo a su hermano Jacob sí, sin pensar, sin analizar. Y el hermanito, como él le dijo que sí, dijo: tú lo has jurado que sí, lo has jurado delante de Dios, lo juraste que sí. Sí, dame, ya ven que tengo hambre. Ahí, si usted no ha leído la historia, le exhorto a que vaya y la lea. Eso está en Génesis, gloria a Dios. Y dice la palabra que luego de que llegó el tiempo establecido del Padre dar la bendición, él no se encontraba en casa. Pero como mami sabía la palabra que Dios le había dado por el Espíritu, de que el mayor iba a servirle al menor y que debía de acontecer así, porque ya Jehová vio en el principio, ya Jehová vio el final. Y Jehová sabe todas las cosas. No fue porque Esaú era malcriado, no fue porque Jacob era sabio, no, era que Jehová sabía ya lo que había de acontecer. Y por eso él lo declaró así. Y dice que cuando papi vino a dar la bendición, Esaú no estaba en casa. Mamá, acordándose de lo que papá Dios había dicho que había de acontecer, dice que vino e hizo todo como Dios se lo había puesto en su corazón. Y puso el menor a recibir la bendición del mayor. Cuando él llega, que se da cuenta de lo que había acontecido, ahí fue que él le dio importancia a ese sí deliberadamente que salió por su boca. Sí, te la doy. Dice que lloró amargamente, pero ya ahí no había tiempo. Esa bendición estaba dada, no había vuelta atrás, porque Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser mentiroso, Dios no habla mentira, en Él no hay mentira. Si Jehová dijo una palabra, así se va a hacer. Usted se puede trallar, se puede revolcar, se puede ir en llanto. Así mismo somos en la presencia de Dios. Cuando Dios nos desecha de su presencia por la malcriadez y la rebeldía, usted puede hacer lo que usted quiera. Que cuando Jehová dijo ya, no le queda más a usted. Si Él dijo ya, arrepentirse y quizá Él tenga misericordia. Pero ya, si Él dijo ya, ya. Si Dios le entregó un talento a usted, le entregó un don y usted está abusando de la misericordia de Dios, Dios no puede ser burlado. El día que Jehová se incline por la dureza de nuestro corazón y por la rebelión, y Él diga ya, usted va a anhelar tener lo que Dios le dio y usted lo perdió por su rebelión. Se lo va a dar a otro mejor que usted, a otro que ame a Dios de verdad, que anhele esto en serio y que anhele salvarse. No podemos tener la salvación como un objeto, como un títere. Ya la tiro, ya la recojo, ya la suelto, ya la agarro. Esto es en serio. Cristo pagó un precio y fue una sola vez, no va a volver a pagar dos. Cuando Él vuelva, Él no va a venir a ser crucificado como cordero ni a derramar sangre por ti de nuevo. Al contrario, los que traspasaron ese costado que leímos allá harán gran lamentación, porque van a ver al Hijo de Dios con toda su gloria. Y ahí van a llorar y van a lamentar, y ahí sí va a ser duro. Entonces procuremos tú y yo no ser uno de esos, de los que se encuentren en la casa de Dios para salvación y vida eterna y menosprecien la salvación por ir detrás de lo que no conviene, por poner la mirada en las cosas que perecen. Porque ¿qué hay en ese mundo? ¿Qué hay en ese mundo que pueda ser más importante que la salvación de nuestra alma? Donde dice que nada de lo que hay en el mundo, ningún tesoro, ni dinero, ni oro, ni plata, ni perla preciosa, puede pagar el precio que Jesús pagó por ti y por mí. Para que tú y yo queramos jugar con Dios, tengamos cuenta
tengamos mucha cuenta, porque con acciones, creyéndonos la gran cosa, estamos provocando al Dios de los cielos. Y cuando provocamos al Dios de los cielos y su ira se derrama sobre nosotros, hay problema. Hay problema. Jehová se indigna a causa de la maldad y la rebelión de su pueblo, porque la voluntad del Padre es que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento para Dios, que demos frutos para Dios, que demos frutos por el Espíritu, porque el Espíritu Santo nos ha dado testimonio de que Él es verdadero y de que Él está en nosotros. Y si Él está en nosotros, vamos a obedecerle a Él, vamos a someternos a Dios y a dejar todo lo que el diablo nos pinta pajarito en el aire. Porque el diablo nos pinta las cosas muy bonitas y después que nos atrapa y nos lleva, hermano Rubén, él mismo nos saca la mano y nos da galletas y se ríe en nuestra cara. ¡Ja, ja! Míralo allí, míralo allá, élo aquí, élo allá. Y no es este, no es aquel. Así no era que le hacían a Jesús. Entonces tú vas a venir a jugar con eso. Te vas a creer tú más grande, más fuerte que el fuerte. Porque si Jesús dice que lo escarnecían, meneando la cabeza, lo saerían con palabras, burlándose de él, ¿cuánto más no se va a burlar el diablo de ti cuando él te tenga en la posición en la que él te quiere poner? Para tumbarte, para sacarte, para después que te tenga en la mano donde él te quiere, burlarse de ti, hacer de ti lo que él quiera. Y Jehová se lo va a permitir. Yo no sé a quién Dios le está hablando aquí, gloria a Dios. Jehová se lo va a permitir para hacerte entender a ti que Dios es Dios y que tú eres un rebelde y un malcriado y que ya está bueno para estar jugando con Dios. Está provocando la ira de Dios, aleluya. Y a Jehová no le está gustando, porque Dios no te trajo para ira, te trajo para salvación, y está abusando de la gracia del Padre, gloria a Dios. Arrepiéntete de corazón y deja la ira, deja la mentira, deja toda obra de la tiniebla que no conviene, aleluya. Deja de creerte la gran cosa, porque Dios es Dios contigo y sin ti. Es por su misericordia, es por su gracia, aleluya. Y el Espíritu Santo gime cada vez que hay una rebeldía en uno de los hijos de Dios, de lo que Él trajo para salvación, aleluya. El Espíritu Santo se contrista. Y si el Espíritu Santo se contrista, se va de tu vida, entonces lo que va a acontecer es lo siguiente. Si nos vamos a la palabra, donde la virgen es prudente, la virgen es insensata, dice que eran 10. 5 prudentes y 5 insensatas. Y dice que las 5 prudentes tomaron consigo vasija y tomaron aceite adicional, porque ellas sabían que el esposo venía, pero no tenían la hora certera ni segura a la cual el esposo iba a tocar la puerta para llamarla. Y dice que la insensata, muy confiada en que ellas eran la gran cosa, en que ellas estaban seguras como ellas estaban, que estaban bien, dice que tomaron simplemente las lámparas y no tomaron aceite adicional ni reserva. Se confiaron en su propia fuerza, creyendo que ellas estaban caminando bien como estaban caminando, torcidas, malcriadas, desobedientes y rebeldes. Y dice la palabra que cuando cayó ya la hora avanzada, dice que todas cabecearon y se durmieron. El que está seguro en Dios, aunque se cabecee y se duerma, tiene la reserva en la mano, no se va a quedar ahí, porque se preparó para que cuando aquel día venga y se llame a la puerta, venid los hijos de mi Padre, los convidados a entrar, van a ser despertados, porque el Espíritu lo va a despertar. Pero al que se confíe en su propia fuerza y se acomode, no va a escuchar la voz del amado cuando venga y llame y toque la puerta. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque dice que cuando ellas se cabecean y durmieron, dice que se oyó un clamor. Aleluya. Venid. Se acerca el amado, se acerca el esposo. Dice que las prudentes inmediatamente se levantaron del sueño, tomando sus lámparas y entrando por la puerta, y la puerta se cerró. Pero antes de que eso sucediera, las demás fueron despertadas y dice que ya sus lámparas no tenían aceite, estaban apagadas. Eso
Eso es lo que pasa cuando tú y yo no confiamos en nuestra propia fuerza y no nos proponemos moldear el carácter que no viene de Dios en nosotros, el que despierta la carne del hombre para alejarnos de Dios, para quitarnos el aceite de Dios. Tú no sabes que eso es lo que el diablo quiere, quitarte el aceite de la unción de Dios que tú portas. No es porque tú eres linda, no es porque tú eres lindo. Es lo que tú cargas encima de parte de Dios. Lo que Él, a como dé lugar, va a hacer lo que sea para tratar de quitártelo. Porque una lámpara sin aceite va a encender. ¿Qué va a suceder? Se va a quedar apagada. Y si una lámpara no alumbra, está en tiniebla. Y si la luz que Dios puso en ti se vuelve tiniebla, tú eres tiniebla entonces. Gloria a Jesús. Y entonces dice que la insensata se acercan a la prudente, prestando un poquito de su aceite, porque no tomamos aceite de reserva. No, mi hermana, no, mi hermano, esto no funciona así. Si usted tuvo tiempo de usted preparar su aceite, de usted preparar su lámpara, de llenarla que rebosara, de que encendiera la mecha y de tener reserva para cuando llegue el esposo, y usted no se preparó, no se apercibió, creyéndose la gran cosa, creyéndose hijo de papi y mami, porque yo sí, porque aquel no. Mire, usted está feo para la foto y malo para usted volar en el rapto. Porque ya le dijeron no, nosotras no podemos darle el que nos queda, porque vayan, levántense y vayan allá donde nosotras compramos, allí venden, allí hay, vayan, busquen, compren. Porque entonces, si yo te doy mi aceite a ti, se me acaba el mío a mí, se te acaba el tuyo a ti, y entonces te apagas tú y me apago yo. Eso es lo que el diablo quiere, hermana Maoli, porque el diablo está apagado hace tiempo. El único fuego que él tiene es el fuego del ajo, y eso es lo que tú no entiendes, hijo mío, hija mía. Eso es lo que tú no entiendes. El diablo que tiene candela y puya en el infierno, él no tiene luz, no tiene lámpara, porque su lámpara le fue quitada, le fue apagada, y él quiere apagar la tuya como del lugar. Él no quiere nada de ti. ¿Para qué te necesita Satanás a ti? ¿Para qué? Es lo que quiere de ti, es lo que Dios ha puesto en ti, porque a él se le fue quitado, te fue entregado a ti. Entiende eso, para que tú aprendas a caminar y te propongas humillarte delante de Dios cada día más y hacerte más chiquitico y dejar el orgullo y orarle a Dios y decirle a lo que saque de ti todo lo que el diablo implantó, que no lo implantó Dios, para que tú puedas florecer como la vara de Aarón, para que tú puedas ser, como dice el libro de Éxodo capítulo 30 versos 25, 26, donde Jehová le dio mandato a los levitas de que reunieran especias aromáticas y aceite de oliva puro, y que lo llevaran al perfumador conforme al arte del perfumador, que no era cualquier cosa, para hacer el aceite que representara en la tierra la santa unción del Señor. Eso te lo entregaron a ti, eso me lo entregaron a mí, eso le fue quitado al diablito aquel. El Señor lo reprenda, porque no debemos ignorar sus maquinaciones y su poder, aunque es limitado de parte de Dios. Pero Él no duerme, dice que no duerme maquinando cómo te va a destruir, cómo te va a apagar la lámpara, cómo te va a arrebatar el aceite. Porque ya Él no tiene luz. Por eso dice la palabra, claro, que Él se disfraza como ángel de luz. No es que Él es luz, Él es tiniebla, y tiniebla es su paga, tiniebla es su sentencia, y fuego y azufre su condenación perpetua. Ahí es donde Él quiere arrastrarte, porque Él no se interesa en lo que están allá afuera, porque eso están en tiniebla y no tienen lámpara encendida. En ti, en mí, que estamos aquí adentro. Y si Él busca la forma de cómo provocarte, de cómo provocarme, de cómo encontrar la debilidad, sea la ira, sea el enojo, sea la desobediencia, sea la malcriadeza, sea mentirita sana, sea mentirita piadosa,
sean cuentecitos chistosos, raros, fuera de, usted sabe, como aparecen muchos, te va a encontrar el punto débil. Y si tú se lo demuestras, aún sin él estártelo preguntando, tú le estás entregando tu vida en sus manos. Gloria a Jesús. Sin darte cuenta. Entonces él va a aprovechar, porque va a decir: ya descubrí su debilidad. Vayan y hagan así con aquel que está así. Ustedes, miren, hermano, ustedes no se imaginan. Nosotros tenemos una nube de testigos que nos rodea, no solamente allá afuera los no cristianos. Hay una legión demoníaca en los aires y unos demonios que tienen una asignación especial de parte de Satanás para olfatearte, para olfatearme. Cuando estamos mal delante de Dios, cuando cometemos un pecado, por pequeñito que lo encontremos, y no nos arrepentimos ahí mismo y reconocemos que fallamos, mire, el infierno entero nos lo mandan atrás por ese pequeñito, así vea, por chiquito que usted lo encuentre y usted lo pase por alto. Por eso es que tenemos que procurar todos los días decirle al Señor: perdóname. Si en algo he pecado, perdóname. Si en pensamiento, en palabra, en los dichos de mi boca, aún durmiendo, aún sin yo saberlo, perdóname. Porque ese enemigo que fue vencido por Jesús, él sabe que le queda poco tiempo para ser lanzado al lugar que le espera, que no quiere ir para allá, ni los pichones quieren estar para allá. Entonces él te quiere arrastrar a ti, me quiere arrastrar a mí, nos quiere sacar a como del lugar. Quiere apagar tu lámpara, porque ya él sabe que el que enciende la mecha de la lámpara está a punto de descender a buscar la lámpara que están encendida. Y como él la tiene apagada, quiere que todas estén apagadas. Porque no dice bien la palabra que no se enciende una luz para meterla debajo de la cama. ¿Para qué se enciende la luz? Para alumbrar la oscuridad. Entonces, si tú y yo tenemos una luz encendida de parte de Dios, para que alumbremos las tinieblas, no para que le demos fuerza a las tinieblas, no es para que fortalezcamos el mundo de las tinieblas, es para que lo apaguemos más de lo que ellos están. Porque tú eres la luz. Dice que Jesucristo es la luz que vence y disipa la tiniebla. Y si la luz de Cristo está en ti y en mí, tú y yo tenemos que disipar la tiniebla de los que están en tiniebla. No echarle más tiniebla al que está en tiniebla con nuestros actos, con nuestras actitudes. Porque aunque estemos solos, tranquilitos, y le demos rienda suelta y comencemos, lo que estén escuchando, tú le vas a crear más tiniebla de la que ellos tienen encima. Porque cuando viene a ver la luz que hay en ti de parte de Dios, ellos la ven, y el Espíritu Santo a través de su boca, aún no siendo cristiano, testifican de la luz de Cristo que hay en ti, pero tú no lo sabes. Y el diablo te hace creer lo contrario, y tú vienes de la rienda suelta a la ira, y viene y comienza, ya tú sabes. Entonces comienza y dice el hermanito que no es cristiano: ay, santísimo, pero escucha cómo suena ese cristiano, oye cómo suena esa cristiana. Ay, Dios mío, pero yo creía que era un hombre de Dios, yo creía que era una mujer de Dios, yo que pensaba que el hermano era así. Ay, Dios mío, yo creía en el hermano. Mire, lamentablemente yo he escuchado esto muchas veces por malos testimonios, por lo mismo que estamos hablando. Vamos a valorar un poquito más lo que Dios nos ha entregado. Dios le está hablando a alguien. El que es sabe a quién es. No hay que inventar nombre, porque el Espíritu da testimonio y revela y habla y trata. Y ese que Dios le está hablando tiene que humillarse delante de Dios y pedirle perdón a Dios, reconciliarse y procurar un arrepentimiento genuino delante de Dios, porque se está jugando con su salvación. Y los demonios no cogen corte. Cuando usted le abrió puerta y le dio rienda suelta, ellos no van a perder el tiempo, porque saben que si pierden el tiempo, usted se puede arrepentir en una fracción de segundo. Entonces, aprendamos a reconocer cuando Dios nos habla por el Espíritu, sea para corregirnos,
sea para reprendernos, sea para enderezarnos. No podemos sentirnos guapos. ¿Sabe por qué? Porque dichosos y bienaventurados somos que Dios permite que alguien nos hable por su Espíritu Santo para corregirnos, para enderezarnos, para moldearnos, para hacernos entender que como estamos caminando mal. El propósito de Dios con cada uno de nosotros es llenarnos con la promesa del Espíritu Santo, que nuestras lámparas se mantengan encendidas, que nuestras vasijas se mantengan llenas hasta que ese aceite rebose, para que cuando todas estén llenas, entonces ese aceite comienza a regarse, a manifestarse ese perfume y se comienza a mover en medio nuestro. Entonces el Espíritu Santo, cuando tengamos esa unanimidad, mientras haya uno con un pensamiento distinto del que tengan los demás, va a haber guerra, porque ese no está en el cuerpo. Está en el cuerpo, pero la mente no está en el cuerpo. ¿Están entendiendo? Mira, me huele a aceite, gloria a Jesús. Te alabo, Rey de Gloria. Amo tu presencia, Espíritu Santo. Gracias. Engrandece el nombre de Jesús. Por eso debemos procurar estar unánime. El que tenga la mirada, que crea que esté flojo, que te ponga la mirada en esto. Y háblele al Señor esta noche y dígale: Señor, háblame. Yo quiero que tú me llenes, me revista con el poder de lo alto. Hay personas que Dios hace tiempo que lo llenó, pero el diablo lo visita con la duda y no le da libertad al Espíritu Santo. Los retiene. Y mientras lo estén reteniendo, el Espíritu de Dios no va a hacer la obra que quiere terminar en ellos. Hay personas que Dios lo bautizó con Espíritu Santo y fuego, hermana Mao, sin estar bautizado todavía en las aguas. Pero no están creyendo. Le dan paso a la duda. Y lo que Dios hizo, lo hizo. Ay, pero que yo sin bautizar. Sí, sin bautizar no importa. Él es Dios. Y lo testificó Juan: yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿por qué tú estás dudando lo que Dios está haciendo contigo? Aleluya. Aquí hay una mujer que, la hija mía, mírala allá, Dios le reveló a ella que la veía danzando, prendía en fuego del Espíritu Santo y hablando en lengua. Y ya van 3 veces que Dios le habla lo mismo. Pero ella, cuando el Espíritu Santo comienza a moverse, ella se queda ahí, mire. Entonces va a provocar que el Espíritu de Dios te coja, te traye, te rompa, haga lo que sea para que tú le des libertad. A ti, cuando Él te toque, dale la libertad. Cuando Él descienda sobre ti, dale la libertad. Porque cadenas Dios quiere romper por medio de ti. Y tú no lo sabes. No dude lo que el Espíritu hace en la vida tuya. No dude lo que ya Dios te habló. Porque lo que el Padre hace, lo hace bueno. Y lo hace para gloria de su nombre. Cuando Dios llena a una gente con Espíritu Santo y fuego y le entrega lengua de fuego, es para pelear con los demonios, es para pelear con legiones demoníacas, es para derribar principados que se están moviendo en los aires, que le están haciendo guerra a la iglesia, que le están haciendo guerra a las almas, que le están haciendo guerra a la familia, y usted no lo sabe. Dele libertad y no lo retenga. Y a usted le entregaron el don de adorar. Usted estaba cantándole al Señor conmigo, prendí en llama. Usted siga buscando a Dios, que todo el que busque a Dios en el secreto, Él se le va a manifestar. Hay mucho más que el Señor lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, porque es que ya esa promesa no se puede estar reteniendo más, porque es que el amado viene de camino, mi hermano, y esa es la promesa que lo va a entregar a usted el Espíritu Santo en los aires, en las nubes, para recibir al Padre. Y al hermano que está allá sentado tranquilito, Jehová ha puesto palabras en su boca para que usted sustente a personas. No se quede con ella, compártala, dele la comida, porque por falta de un alimento a tiempo muchas personas pueden morir.
Y esa palabra Dios la puso ahí, sazonada con sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Esa sal no puede ser desvanecida, porque entonces ¿con qué va a ser la tierra salada? La palabra que Dios puso en su boca la puso con respaldo del cielo, con evidencia del Espíritu Santo. No dude, no dude que lo que Dios ha hecho con usted no es para que usted esté tan tranquilo, es para que usted esté, mire, y hablando. Y aquí también, ya vea, arrebate lo que es suyo, retenga su corona, para que no venga otro de afuera y quiera pelear y arrebatársela, porque es así. El reino de los cielos sufre violencia, y solamente el que se vuelva violento en el espíritu va a arrebatar el reino de los cielos, porque esto no es para cobarde ni para ñoño. Esto no es para gente ñoño ni gritón. Esto no es para gente ñoño ni gritón. Ni que hoy sí, mañana no. Hoy me prendo, mañana me apago. Hoy estoy fuerte, mañana estoy débil. Hoy me cargo, mañana me levanto. Reprenda al diablo. Reprenda a los demonios en el nombre de Jesús. Que la voluntad del Padre es que todos sean llenos y investidos con el poder de lo alto, porque Él se lo dijo. Cuando eso sucedió allá en el libro de los Hechos, dice que había muchos moradores de todas las naciones, diferentes lenguas, diferentes idiomas. Y cuando los apóstoles que estaban allí, los 120, comenzaron a hablar, eso tembló a causa de las lenguas de fuego por el Espíritu Santo que sopló. Y dice que ellos se estremecieron y se espantaron, quedando atónitos y sorprendidos sin nada que decir. Porque cuando ellos se acercaban a mirar qué era lo que estaba sucediendo allí, ellos escuchaban a ellos, sabiendo que eran judíos, hablar en lenguas de diferentes lugares lejanos. Y decían, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Esto no es normal. Porque si ellos son judíos, tienen un idioma. ¿Cómo lo escuchamos hablar en mi idioma? Arameo, parto, medo, elamita, y así sucesivamente. Muchísimos idiomas, diferentes lenguas. Usted no se imagina lo lejos que queda eso de Judea, de Israel. Esas regiones alrededor. Y ellos le escuchaban hablar en todos esos idiomas, en todas esas lenguas. Gloria a Dios. Aleluya. Y uno decía, y tú estás loco, tan borracho, Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie en medio de todo y salió delante de la multitud y comenzó a hablar como el Espíritu ponía en su boca que hablara, hermano Jeremías. El Espíritu de Dios, el que va a poner en tu boca lo que tú debes de hablar en el momento que debes de hablar, y no te puede callar. Porque muchas veces estamos ahí. Mira, dile a fulano, así. Y miramos el hermanito, pero el diablo no cose la lengua, vea. Y estamos ahí, oye, el espíritu explotándonos ahí. Dile así a fulano. Y el hermanito te mira porque tú lo estás mirando y dice, Dios me va a hablar. Tiene algo que decirme, porque el Espíritu Santo da testimonio por el Espíritu a nuestro espíritu. Si Dios te da una palabra para dármela a mí, aunque tú no me la digas, el Espíritu de Dios tiene que darme testimonio a mí de que Dios me va a dar una palabra a través del que Él vaya a usar. Depende de ti, tú tragártela, robártela, o dársela al dueño que la esté esperando para que Dios obre la vida de esa persona. Porque aquí no hay fuerte, aquí el fuerte se llama Jehová Dios Todopoderoso. Y todos necesitamos una palabra de Dios. En el momento que menos pensamos, necesitamos una palabra del Padre que nos estremezca, que nos haga temblar, que nos quiebre por dentro y vuelva y nos forme de nuevo, para que no se nos olvide quién fue que nos llamó y quién fue que nos trajo y a qué nos trajo. Al nombre de Cristo. Entonces el Espíritu Santo, Él es que iba poniendo las palabras en Pedro, y se paró y comenzó a hablar. Varones Galileos, varones
varones judíos de las naciones del Ponto, de que se yo qué, de Asa, de Panfilia, y comenzó a llamarlo por su nombre. Le dijo: esto no es más que la promesa que Jehová habló por medio del profeta Joel, donde dijo que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Escuche eso. Y he aquí hoy se cumple esta palabra. Esto que ustedes ven no están borrachos, sino que están llenos del poder del Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu comenzó a hablar por boca de Pedro, el más bruto, el iletrado, el que no sabía casi nada de estudio, pero el Espíritu Santo lo educó. ¿Y sabe cuánto le entregó el Espíritu Santo en la mano para gloria del Padre? 3,000 de un solo fuetazo, en un solo segundito que duró predicando. Fue un ratico nada más, porque no era de mucho hablar tampoco. Un discurso, un ratico. 3,000. Con evidencia del Espíritu Santo. Ahí había lloro, ahí había gemido, ahí había de todo. Ahí iban y se acercaban. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para yo ser salvo? ¿Qué debo hacer para recibir a ese Jesús que tú predicas, a ese que te puso así? Nada. Arrepentido y convertido. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesús, para que sean bautizados y sean llenos del Espíritu Santo. Sencillito. Sencillito. No más. Eso. Y con eso que el Espíritu de Dios hizo ahí, hasta el sol de hoy se está hablando aquí. Para testimonio a ti, para testimonio a mí. No callemos lo que Dios nos puso. Cuando el Espíritu te visita, que desciende, dale libertad. El que lo porta, no los retenga, dele libertad. Porque cuando Dios deposita un don en una persona, es para que le dé uso, no es para que lo tenga tapado, guardado, engavetado. Porque ¿para qué te lo dieron entonces? Gloria a Jesús. Fue para ponerlo a funcionar. Hay muchos que se sienten débiles y creen que no pueden ir donde Jehová lo envía. Creen que no pueden caminar y llevar la palabra donde Dios lo mande. Ay, yo no estoy preparado. Ay, yo no sé hablar. Yo no sé predicar. Yo no sé leer. Yo no tengo gracia para la gente. Yo tengo pánico de ver la multitud. Pero escucha lo que Dios te dice. El camino es largo. Y si Jehová te mandó, aunque sea a patá, tú vas a caminar por ese camino y vaya a llevar la palabra que Él te envió. Porque si Pedro no sabía de letra y no sabía casi mente ni hablar, que era brutísimo, y tuvo que ir a hacer lo que el Padre lo mandó, ¿quién eres tú para tú decir que tú no vas? ¿Quién eres tú para tú decir que tú no puedes? Porque no eres tú que lo vas a hacer, no es con tu fuerza. El Espíritu de Dios que te va a usar a ti como un simple instrumento, muchachito, muchachita. Para el Espíritu Santo usarte y glorificar el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que da testimonio de todo lo que el Espíritu va a hacer. No somos nosotros. Solamente somos un instrumento donde el Padre le plació poner su mirada y fijarse en nosotros, siendo insignificante, para tomarnos de detrás de donde nos trajo, de la inmundicia, y lavarnos con su sangre, lavarnos con su presencia, llenarnos con su espíritu, poner su gracia, depositar lo que Él quiera depositar, para ponernos a funcionar para Él, para dar fruto para Él. Entonces, si Jehová dijo que tú vas, tú vas. Aunque el camino sea largo y se torne una loma, aunque haya mucho tropiezo, haya mucho levantamiento, muchos rebalones, no te preocupes, que el que te lleva es responsable de llevarte hasta donde tú vayas a llegar allá. Tú no tienes que hablar. Cuando tú le des la libertad a Dios de hacer lo que Él quiera contigo, tú no vas a tener ni que abrir la boca, porque el Espíritu de Dios que Él va a depositar en ti va a dar testimonio de que tú eres un hombre de Dios, de que tú eres una mujer de Dios, de que el Espíritu de Dios está sobre ti. Cuando comiences a hablar por la palabra, no vas a tener que convencer tú a nadie, porque el Espíritu Santo es el que va a convencer de que las palabras no son tuyas, sino de Dios, de que Dios es el que está hablando ahí. Gloria a Jesús, aleluya. El cautivo, Dios lo va a libertar.
por medio del Espíritu Santo, pero tenemos que darle el lugar a Él para que Él haga. No lo retengamos, no lo retengamos, no lo contristemos. No contristemos el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Porque si lo contristas y se va de tu vida, aunque llore y te revuelque, te va a costar trabajo. Porque a veces por causa de la desobediencia perdemos instrumentos, armas de guerra letales de parte de Dios en el mundo espiritual, que luego que la perdemos nos cuesta trabajo recuperar eso que perdimos, porque no fue algo sencillo ni algo que se consiguió de la noche a la mañana. Fueron años y años y años con las rodillas peladas, con los labios secos, con el estómago cerrado a causa de ayunar y buscar a Dios para recibir algo que le pedimos para la gloria de Dios. Y luego que lo recibimos, al tiempo que Dios le plació entregarnos, lo tiramos por la ventana por una sencillez. Por una sencillez, mira hermanito, así chiquitica, y nosotros la encontramos grande. Y para Dios son puntitos tan pequeños que ni se notan en un manto blanco. Entonces, valoremos, pongamos a funcionar lo que Dios nos entregó. Porque el Espíritu de Dios está siendo derramado sobre toda carne. Pero eso no garantiza que porque el Espíritu se derrame sobre toda carne, esa carne va para el cielo. Para el cielo no va carne. Para el cielo va un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo de Dios, con obediencia y sometimiento al Señor, que guarde la palabra y que guarde su mandamiento, y que cada día se haga más chiquito y más sumiso delante de Dios, reconociendo que es polvo de la tierra y que está vivo y está respirando, porque el Padre sopló de su aliento de vida sobre él y le dio vida. Y el Padre dice que todo aquel que parte de esa tierra, ese espíritu, vuelve a Dios que lo dio. Vuelve para juicio de condenación o para juicio de salvación eterna, para preservación del alma. Entonces póngase de pie. Usted y yo somos responsables de no contristar el Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados. No contristemos el Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados, porque Él es muy delicado. Él es un caballero. Él no es un intruso ni un freco. Él no anda entrando en puerta ajena. No anda entrando en lugar extraño. Él entra en un lugar donde se le da el permiso y se le da la entrada y se le da legalidad de que Él es el dueño de esa casa, para Él entrar, morar en esa casa, limpiarla, sacar para afuera, recoger para afuera toda la suciedad, todo el escombro, toda la basura, todo lo que no viene de Dios. Cuando usted le da esa legalidad en su vida, entonces Él entra como dueño de esa casa y comienza a limpiar la casa y comienza a llenar la casa de luz, para que esa luz entonces se refleje por fuera y alumbre a todo el que está en casa con usted. Al nombre de Cristo, el hermano pastor ora y despide, recordándole que el viernes hay una vigilia.